De Edgar Estuardo Ralón, él es relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Perú, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los saludamos y gracias por estar aquí en Grimanchi, en Hablemos esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, un verdadero gusto estar con ustedes, un saludo. Bueno, yo quisiera en primer lugar recoger sus impresiones respecto de lo que ya han tomado conocimiento pleno, es más, ya han tenido algunos pronunciamientos, inclusive con algunas recomendaciones respecto de este escenario complejo en la política peruana. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Efectivamente, comentar que estuvimos de visita en Perú, la Comisión Interamericana pudo verificar justamente lo que está ocurriendo, teniendo alrededor de 24 reuniones en los días pasados. Hace semana y media estábamos con la Comisión Interamericana y pudimos ver esta crisis que se está dando, una crisis de carácter constitucional con una serie de hechos, algunos de ellos inéditos, como son alguna denuncia de la Fiscal General de la Nación constitucional ante el Congreso de la República, también una acusación constitucional contra la propia fiscal, también ante el Congreso de la República, y digamos un procedimiento abierto también de carácter constitucional contra la vicepresidenta de la República de Perú. Esta situación hizo que la Comisión Interamericana se pronunciara al finalizar su visita de trabajo, luego con un comunicado de prensa, y el día de ayer ante el Consejo Permanente de la OEA, cuando el Estado de Perú invocó la Carta Democrática Interamericana, y la posición de la Comisión Interamericana es que esta crisis que está planteada, para resolverse tiene que coincidir un actuar de las diferentes instituciones, Congreso, Tribunal Constitucional, Fiscalía, distintos actores tienen que conducirse con estricto apego al principio de legalidad y del debido proceso, con parámetros objetivos, evitando criterios subjetivos o de índole política, para resolver desde un punto de vista jurídico los diferentes señalamientos y planteamientos que se están dando en estos momentos. En su experiencia y luego de conocer con más detalle lo que está viviéndose aquí en el país, ¿podemos afirmar que hay una amenaza a la democracia? Me parece que sí la hay, que hay un riesgo. De hecho, el día de ayer, cuando se hace la invocación de la Carta Democrática Interamericana, la posición de la Comisión, que fue en síntesis resumir lo de la visita de trabajo, es que existe un riesgo a la institucionalidad y al proceso democrático. ¿Y en base a qué indica la Comisión que hay un riesgo? En que hay figuras constitucionales, principalmente 3 figuras constitucionales, como son la vacancia presidencial, como son la acusación constitucional, y también una figura que existe en Perú sobre la posibilidad de disolver el Congreso, que han sido utilizadas en los últimos 6 años de manera subjetiva. De hecho, en los últimos 6 años han existido 5 distintos presidentes, 3 parlamentos en Perú, y sin duda alguna el escenario de este cruce de acusaciones y de denuncias pone en riesgo que efectivamente un presidente que, digamos, como ha ocurrido en los 6 años anteriores, que la ciudadanía en un sufragio lo elige para un periodo constitucional, pues eventualmente no pueda terminar el periodo para el cual fue electo. Básicamente ese es el escenario. La Carta Democrática Interamericana, cuando se invoca y cuando la OEA, digamos, resuelve, en este caso fue por unanimidad, dar el respaldo a esa solicitud, pues lo que se pretende es que si existen investigaciones, procedimientos, acusaciones, se lleven a cabo de acuerdo al propio diseño constitucional del Estado. Es decir, no se indica que se actúe en una u otra manera más que apegado al rigor expreso de cada norma constitucional aplicable al caso. De no ser así,
pues se podría dar una alteración al orden institucional. Ahora, doctor Estuardo, pero díganos, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de este escenario en donde, entiendo, ya se aprobó la conformación de una delegación de expertos de la OEA a que vengan aquí al país? ¿Cuál es el propósito de esta visita? ¿Qué acciones tendrían que promover? Y luego, ¿a qué concluye? ¿Cuál es el siguiente paso después de esta visita? Sí, creo que hay dos escenarios: el escenario interno, nacional, y el escenario de los organismos internacionales. Tal vez para precisar la función de lo que se puede esperar, es importante aclarar que la intervención de los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la OEA cuando se invoca la Carta Democrática, ocurre no como una intervención, digamos, arbitraria en los asuntos internos de un Estado, sino ocurre porque Perú, en su momento, pues suscribió algunas obligaciones internacionales y forma parte de algunos organismos como la OEA, y por lo tanto también se sometió a la Comisión y a la Corte Interamericana. Es decir, estamos viendo que inicia el funcionamiento de unos mecanismos que décadas atrás, pues Perú en su soberanía decidió pues adherirse y estar, digamos, ligado a ellos. En el orden nacional, pues hay una serie de procesos y denuncias que no han finalizado. Es decir, que no hay una resolución, no se sabe cómo se va a resolver el proceso en contra de la vicepresidenta, o la denuncia que presentó la fiscal contra el presidente, o la denuncia contra la fiscal. Esos procesos tienen que, pues, continuar y llegar a una resolución. Ese es el índole interno. ¿Y qué esperar? La Carta Democrática Interamericana, cuando se invoca y se respalda por la OEA, es que se integra una comisión de la OEA, no de la Comisión Interamericana, sino de la OEA, que llega al país. Seguramente llegará al país y tendrá pues un amplio diálogo con todas las instituciones, con la sociedad civil, pero sobre todo ese diálogo lo que sirve es tomar nota de la parte, digamos, jurídica, de la parte de los hechos que están ocurriendo, para luego remitir un informe a la OEA y dar una postura respecto a cómo está la institucionalidad o no. ¿Qué ocurre si en tanto se está llevando a cabo este trabajo se resuelve alguna situación interna? Es decir, ¿qué pasa si se resuelve algo respecto a la vicepresidenta o presidente o la propia fiscal cuando todavía está en proceso la observación? Pues lo que se resuelva pues será analizado en el seno de esa comisión que se formó por la Carta Democrática Interamericana, para que sea el Pleno del Consejo Permanente que evalúe si lo ocurrido es una resolución apegada a los procesos debidos constitucionales y legales, o si es una alteración institucional. Ese es el escenario que se puede esperar, digamos, en adelante. El resultado de este informe y de esta posición, que suceda o no, haya o no un desenlace, o como producto de este diálogo con la sociedad civil y los diferentes actores políticos, ¿tiene carácter vinculante? ¿Es de obligatorio cumplimiento en el país, de apegarse a lo que resulte como recomendaciones por parte de este equipo de expertos de la OEA? Digamos, hay dos niveles. Voy a aprovechar su pregunta para aclarar un aspecto. Digamos, el nivel de la Comisión Interamericana al cual pues pertenezco y soy relator para Perú, y como bien indicaba vicepresidente, es de índole técnico. De índole técnico significa que los pronunciamientos que hacemos son pues de acuerdo a estándares interamericanos que deben ser aplicados por, digamos, control de convencionalidad a los estados en su propia esfera de actuación según las obligaciones internacionales que han asumido. El funcionamiento de la Carta Democrática Interamericana está en un órgano de carácter político, en la OEA, que básicamente es pertenecer al Concierto de Naciones de la región, y ellos en su momento harán o no un pronunciamiento de carácter político. La vinculación, pues sí, es vinculante en diferentes esferas: una vinculación política por un lado
y una vinculación con un impacto jurídico cuando se refiere a estándares interamericanos. Niveles diferentes de dos acciones o dos mecanismos internacionales que están funcionando, porque la Comisión continuará dándole monitoreo técnico y ahora la OEA enviará un equipo político que es diferente al trabajo propio de la Comisión. De acuerdo. Y respecto de la Comisión, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de estas advertencias? Pues nosotros hemos trazado pues una hoja de ruta. La primera es haber comunicado, primero reunido con cada una de las instituciones. Yo tuve oportunidad de reunirme con el presidente de la República, con la fiscal general de la Nación, con el presidente del Congreso, con el presidente del Tribunal Constitucional. Y entonces el primero, un llamado a que cumplan cada institución con lo que expresamente está en las normas que rigen sus atribuciones y funciones. Eso se visibilizó con un comunicado de prensa, posteriormente se hizo de conocimiento ante el propio Consejo de la OEA al momento de la invocación de la Carta Democrática Interamericana, y lo que corresponde ahora es una labor pues de seguimiento, no solo monitoreando, sino digamos haciendo pronunciamientos según vayan avanzando los acontecimientos y los hechos en Perú. Quiero también mencionar algo, y es que en medio de este contexto hay una serie pues de denuncias de hechos de corrupción, y sobre esas denuncias de hechos de corrupción la Comisión ha sido bastante clara. Cualquier denuncia sobre un hecho de corrupción tiene que investigarse. Ahora, cada diseño constitucional de un Estado, cuando la denuncia es contra un alto funcionario, establece si el retiro de la inmunidad puede darse en el momento que está ejerciendo su periodo constitucional, o si hay alguna particularidad que indique que puede hacerse la investigación después del ejercicio del periodo constitucional. Esas interpretaciones, que en el caso de Perú es la interpretación del artículo 117 constitucional y algunos otros artículos, esa interpretación del alcance de la norma constitucional pues le corresponde al Tribunal Constitucional, pero cualquiera que sea la resolución, si puede investigarse ahora o puede investigarse después, el hecho fundamental es que tendrá que investigarse cualquier denuncia de corrupción. Y es importante dejarlo claro, porque a veces podría haber desinformación pretendiendo decirse, se pretende que no se investigue. No, se pretende que se cumpla el debido proceso, la legalidad, y que las reglas internas constitucionales se respeten. Ese es el posicionamiento que la Comisión ha tenido en este tema. Ahora, frente a esta denuncia, que no es una acusación, sino una denuncia que hace la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República, tiene como propósito lograr la autorización del Congreso de la República para iniciar una etapa de investigación preparatoria, es decir, la siguiente fase luego de una indagación que ha desarrollado la Fiscalía. Esto podría dar lugar, además, de que en el Congreso de la República se intente suspender en funciones al actual presidente de la República. En un escenario posible, porque para ello bastaría la mitad más uno de los votos de los congresistas para suspender al presidente, de acuerdo a la tesis de un grupo de congresistas, además, podría activar, digamos, en organismos supranacionales algún tipo de pronunciamiento, de observación. Ok, yo tuve oportunidad de hablar con la fiscal general de la Nación. Ella me comentaba que ante distintas denuncias de alrededor de 6 o 7 expedientes que se conformaron, ella realizó una investigación preparatoria en 3 o 4 de expedientes, es decir, se realizó una investigación preparatoria que no pudo continuar en virtud de que existía pues el tema de la inmunidad al cargo de alto funcionario. Al no poder continuar, presenta la denuncia al Congreso para que sea el Congreso el que resuelva según las atribuciones constitucionales que tiene. Es decir que falta investigar
pero para que pueda hacerse eso el Congreso tiene que tomar la Constitución y no solo verificar el artículo del procedimiento de retiro de inmunidad o no, sino el artículo de cuándo procede una acusación constitucional o no, para poder o suspender o retirar la inmunidad. Es decir, confluyen una serie de preceptos que tiene que aplicar. Y lo que el Congreso realice está sujeto a control constitucional a través del Tribunal Constitucional. Así que la forma en que se realice, el alcance del pronunciamiento, las particularidades que ya no son propias de la labor en sí de la comisión, sino es del derecho interno, pues lo que la comisión y cualquier otro organismo seguramente verificará es si se cumple el principio de legalidad de actuar expresamente como dice la norma y si se cumple el debido proceso en tiempo, forma y modo como lo dice la Constitución. Dependiendo si todo es consistente o si hubiera algún tipo de inconsistencia, así variará el pronunciamiento o situación o efecto que en su momento tenga alguna decisión. Ahora, en nuestro país, esta polarización que existe entre los dos principales poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, y por otro lado la baja aprobación, la mínima aprobación prácticamente, que tiene el Congreso de la República y también el Ejecutivo, ha generado una situación en la ciudadanía de rechazo al accionar político y podría incluso hasta entenderse a la gobernabilidad o a las bases de la democracia. Desde la Comisión Interamericana, ¿cómo visualizan este escenario? Porque esto podría dar lugar al surgimiento de nuevos personajes con liderazgos que abracen posiciones de repente extremas que podrían convertirse también en una amenaza a la gobernabilidad del país, ¿no? Porque ante el debilitamiento de las instituciones, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo han visto, cómo analizan ustedes ese otro escenario? Pues precisamente la labor que la Comisión ha realizado hasta el momento en terreno y lo que está ocurriendo con la invocación de la Carta Democrática Interamericana, lo que pretende defenderse es la democracia, es decir, en una democracia estable, en un funcionamiento normal, cuando se elige un presidente, cualquiera que sea su partido político o su ideología, pues ese presidente que ha ganado en las urnas completa su periodo constitucional. Eso es lo normal. Cuando nosotros vemos en Perú que en 6 años, como decía al inicio, han habido 5 presidentes, han habido 3 parlamentos, pues lo que se denota es que algo no está funcionando bien en la institucionalidad democrática. Hay unas fallas. Una de ellas es que no están reguladas como de manera expresa algunas figuras. Digamos, el concepto de incapacidad moral permanente no está definido cuáles son los parámetros objetivos para que aplique o no. Es decir, hay un problema de diseño, de normativa. Y por otro lado, si no se cumple con respetar esos procesos, así como en 6 años han habido 5 presidentes, se puede estar en un círculo de afectación a la democracia en manera continua, en que cada vez que un presidente en Perú sea electo, aunque la Constitución diga que es determinado periodo constitucional, las diferentes choques políticos o situaciones ideológicas podrían dar lugar al abuso o uso subjetivo de figuras para recortar esos periodos y no respetar la voluntad democrática de los ciudadanos en las urnas. Es decir, por eso es que llama mucho la atención que la situación hoy en Perú sea algo que pueda, digamos, no resolverse de acuerdo a parámetros o estándares interamericanos de legalidad y debido proceso, y de ahí los llamados, y seguramente lo mismo valoró la OEA para respaldar la invocación de la Carta Democrática. Muy bien, bueno, le agradecemos esta conversación, bastante clara, muy didáctica además, y estaremos atentos a lo que suceda en los próximos días con lo que ya involucra directamente
a dos organismos internacionales tan significativos como es la misma OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por conversar con nosotros aquí en Rimanchi esta noche. A ustedes las gracias. Feliz noche. Hasta luego. Muy bien. Edgar Estuardo Ralón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha estado conversando con nosotros. Hacemos una brevísima pausa. Vamos a volver con más aquí en